Bueno, buenas tardes. El tema que nos correspondió es almacenamiento, transferencia de datos y registro de corrimiento. Este trabajo está presentado por Erika Tatiana Rojas Castro, Luis Camilo Larrota Salcedo, Juan José Sánchez Cogollo y quienes hablan Luisa Fernanda Loaiza Paón. Iniciaremos con la historia del almacenamiento de datos. Huff y Henry describen como un trabajador textil o telares en el año 1725, utilizando tarjetas perforadas inspiradas en los cilindros de los órganos automatizados. Las tarjetas perforadas proporcionaban información a las computadoras del siglo XIX como parte del Censo de Estados Unidos de 1890 y mantuvieron la popularidad hasta la década de 1950, cuando comenzó la era de las unidades de cinta magnética. Desde entonces se redujo el tamaño de las unidades de cinta magnética hasta convertirlas en cintas de cassette. Justo antes de la década de 1970, IBM lanzó el disquete, que se utilizaba prácticamente para todos. Los disquetes iniciaban las computadoras centrales, almacenaban aplicaciones de software y eran el único dispositivo de almacenamiento permanente disponible hasta que bajó el precio de las unidades de disco duro. Las unidades de disco duro se convirtieron en discos compactos en los 80 y las unidades de estado sólido reemplazaron a los discos giratorios por chips y memorias flash sólidas. Ahora las memorias flash caben en el bolsillo y almacenan copias de todo lo que queramos o necesitemos. Bueno, ¿qué es el almacenamiento de datos? Es el proceso mediante el cual la tecnología de la información archiva, organiza y comparte los bits y bytes que conforman los sistemas de los que dependemos todos los días, desde las aplicaciones hasta los protocolos de red. Los documentos, el contenido multimedia, las libretas de direcciones y las preferencias del usuario. ¿Qué es el almacenamiento primario y secundario? El almacenamiento primario tiene la capacidad de guardar datos de forma temporal, ya que al ser desconectados de la energía se pierden todos los datos archivados. Dentro de esta clasificación se podrían encontrar las memorias de tipo RAM. Y el almacenamiento secundario es la capacidad que tienen los dispositivos para almacenar datos de manera permanente, incluso desconectados de la electricidad. En esta clasificación podríamos encontrar las tarjetas perforadas, discos magnéticos y ópticos. La infraestructura para el almacenamiento de datos. La infraestructura es uno de los elementos esenciales de la arquitectura de almacenamiento. Estos sistemas permiten realizar distintas tareas, tales como recuperación de la información, recopilación de datos, backup automatizado. Existen distintos tipos de soportes dentro de la infraestructura de almacenamiento. Estos discos tienen la capacidad de almacenar información de diferentes ports en relación con las necesidades de capacidad o rendimiento. La infraestructura de almacenamiento brinda acceso a la información por medio de distintos protocolos y modos de acceso. Están modos para acceder al nivel de fichero y modos para acceder a la información a nivel de bloque. La infraestructura de almacenamiento cumple con funciones de seguridad y eficacia. Algunas de ellas son: realizar snapshots y mirrors a nivel del bloque, checkpoints y réplicas a nivel de sistemas, optimizar y maximizar el uso de espacio disponible, disminuir el espacio de disco necesario para guardar información, está la comprensión de datos y eliminar copias duplicadas. Tipos de memorias de las computadoras. Los computadores funcionan como un cerebro, con dos tipos de memoria, a largo y corto plazo. La memoria a corto plazo es controlada mediante una memoria de acceso aleatorio, mejor conocida como RAM. La memoria RAM tiene como función principal el procesar y recordar las acciones de una computadora mientras está activa. La computadora distribuye los datos a distintos volúmenes de almacenamiento de acuerdo con el tipo de datos, de la misma forma en que nuestro cerebro comparte las memorias a largo plazo según el tipo de memoria. Aspectos relevantes para un óptimo almacenamiento de datos. En la arquitectura de almacenamiento, esta es un elemento fundamental. Su eficiencia y calidad impactan de forma directa en la capacidad de los usuarios para acceder con mayor rapidez a las aplicaciones para cumplir con sus necesidades de servicios de información. Y está el almacenamiento masivo de la información. Es un producto desarrollado con distintos tipos de tecnología, ya sea mecánica, electrónica, magnética o una más moderna como la híbrida, la cual tiene la capacidad de almacenar escritura y reescritura de bits, con el fin de obtener y almacenar la información de algún usuario, organización o institución. En los tipos de almacenamiento de datos, en primer lugar encontramos el almacenamiento definido por el software. Este usa sistemas de software de gestión de extracción para separar los datos del hardware.
antes de cambiar su formato y organizarlos para su uso en la red. En particular, este sistema es útil para las cargas de trabajo de contenedores y microservicios que utilizan los datos sin estructurar, ya que puede expandirse a un nivel que las soluciones de almacenamiento conectadas simplemente no pueden alcanzar. En segundo lugar está el almacenamiento en la nube. Es la organización de los datos almacenados en cierto lugar al que puede acceder cualquier persona que tenga los permisos adecuados a través del Internet. No es necesario que esté conectado a una red interna conocida como almacenamiento adjunto a la red, ni que acceda a datos desde un sistema de hardware conectado directamente a la computadora. Algunos proveedores de almacenamiento en la nube más conocidos son Microsoft, Google e IBM. En tercer lugar está el almacenamiento adjunto a la red. El almacenamiento adjunto a la red facilita el acceso a los datos por parte de las redes internas instalando un sistema operativo liviano en un servidor que lo convierte en una caja, unidad o cabezal. Esta caja se convierte en una parte importante de los intranets porque procesa todas las solicitudes de almacenamiento. Y en cuarto lugar encontramos el almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos divide los datos en unidades independientes y las combina con los metadatos para brindar contexto sobre su contenido. Los datos almacenados en estos objetos no están comprimidos ni cifrados, lo cual permite que las cargas de trabajo que cambian rápidamente como los contenedores accedan a ellos en gran escala. Ok, teniendo en cuenta la continuidad de las diapositivas, vemos qué es la transferencia de datos. Ok, es el transporte de los datos entre sistemas informáticos por cualquier medio de transmisión, así como el transporte de soporte de datos por correo o por cualquier otro medio convencional y se pueden ocupar en telecomunicación e informática. El término tasa de bits, en inglés bitrate, define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Así pues, es la velocidad de transferencia de datos. Ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? El ancho de banda supone el caudal máximo de datos que se pueden enviar a través de la línea. Se define en megas, de momento, y supone la cantidad de datos que es posible transmitir por segundo. Al igual que en nuestros hogares, tenemos un ancho de banda de 20 megas. El servidor también tiene su propio ancho de banda específico. Tasa de transferencia. La tasa de transferencia se refiere al ancho de banda real medido en un momento concreto del día, empleando rutas concretas de Internet mientras se transmiten un conjunto específico de datos. Desafortunadamente, por muchas razones, la tasa es con frecuencia menor al ancho de banda máximo del medio que se está empleando. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué son los registros de corrimiento? Un registro de corrimiento son dispositivos digitales donde se tiene el almacenamiento temporal. También es un circuito secuencial síncrono capaz de contactar varios bits de información. El formato de esta información puede ser de dos tipos, en serie o en paralelo. Los bits en serie se transfieren uno a continuación del otro por una misma línea. En paralelo se intercambian todos los bits al mismo tiempo utilizando un número de líneas de transferencia igual al número de bits. En el almacenamiento de datos, los más frecuentes y los que más se emplean son los paralelos, porque los bits de datos de entrada se almacenan todos a la vez, y las entradas de datos de los biestables son accesibles desde el exterior. Contadores de registro de corrimiento. En los contadores de registro de corrimiento se utiliza retroalimentación, lo cual significa que la salida del último flip-flop del registro se conecta en retroceso con el primer flip-flop de alguna manera. El contador de registro de corrimiento más simple es un registro de corrimiento circulante conectado que el último flip-flop desplace su valor al primer flip-flop. Los flip-flops se conectan de modo que la información corra de izquierda a derecha, de Q0 a 3. En muchos casos solo hay uno el registro y se hace que circule alrededor del registro en tanto. Tipos de registro de corrimiento. Tenemos tres tipos, está el registro de corrimiento básico, el registro de corrimiento bidireccionales y registro en circuito integrado. El registro de corrimiento básico
es un conjunto de flip-flops conectados de tal forma que los números binarios almacenados en él son desplazados de un flip-flop al siguiente con cada pulso de reloj aplicado. Registros de corrimiento bidireccionales. Este tipo de registros tiene la opción de elegir la dirección en que se transmiten los datos. Estos registros tienen una señal de control que permite seleccionar el sentido del desplazamiento de los datos. Y el registro de circuito integrado. En el mercado existen actualmente varios circuitos integrados que desempeñan su función como registros. En esta sección mencionaremos algunos de estos registros disponibles en lógica TTL o CMOS. Buenas tardes, mi nombre es Luis Camilo Larrota. Voy a proseguir con la exposición y les voy a hablar de los tipos de registro de corrimiento. Estos constan de una entrada serie, salida serie, entrada de paralelo y salida paralelo. El registro de corrimiento básico es un conjunto de flip-flops conectados de tal forma que los números binarios almacenados en él son desplazados de un flip-flop al siguiente con cada pulso del reloj aplicado. Registros de corrimiento bidireccionales. Este tipo de registro tiene la opción de elegir la dirección en que se transmiten los datos. Estos registros tienen una señal de control, la cual permite seleccionar el sentido de desplazamiento de todos los datos. El registro de circuito integrado. En el mercado existen actualmente varios circuitos integrados que desempeñan su función como registros. En esta sección mencionaremos algunos de estos registros disponibles en lógica, TTL y CMOS. Les voy a hablar sobre la entrada, serie y salida, la cual les mencioné hace poco, que son por las cuales están basados el corrimiento. Un registro de entrada, serie y salida es aquel en el que la transmisión de la información desde la entrada a la salida se realiza bit a bit, por lo que tendrá una sola línea de entrada y una sola línea de salida. La entrada serie-salida. La entrada serie y salida paralela, este tipo de registros con salida en paralelo se dispone de la salida de cada flip-flop, por la que una vez almacenados los datos, cada bit se representa en su respectiva salida. De esta manera, todos los bits de salida estarán disponibles al mismo tiempo. Las aplicaciones de los registros de corrimiento. Los registros de corrimiento tienen varias aplicaciones en la electrónica digital, entre las cuales se pueden mencionar los siguientes: transmisión de datos, conversión de protocolo, serie en paralelo y viceversa, puertos de salida de los microcomputadores, secuenciadores. Entre paréntesis están las luces, los anuncios publicitarios, las vallas, todo lo que tenga que ver con los secuenciadores, valga la redundancia. Están las multiplicaciones y divisiones por 2, 4, 8 y 16 bits, operaciones que se hacen en forma secuencial. Estos están conformados por un control de salida que se llama Output Enable y el habilitar, que es en Enable. Las funciones del sistema digital. Servir de almacenamiento temporal de un conjunto de bits sobre los que se está realizando una labor de procesamiento. Desplazamiento de datos a lo largo de los flip-flops. Vale, muchas gracias por ver este video y espero que todas sus dudas hayan quedado